les decía que hoy día vamos a tocar el tema del perfeccionamiento y ejecución del contrato de bienes y servicios durante el estado de emergencia. Vamos a concentrarnos en hablar de los bienes y servicios. No vamos a hablar del tema de obras porque el tema de obras es un tema muy amplio que no podríamos abarcarlo en tan poco tiempo que tenemos. Por lo tanto, vamos a concentrarnos en hablar tanto del perfeccionamiento como de la ejecución del contrato. Muy bien. Primero vamos a ubicarnos, ¿no es cierto? Estamos dentro de un contexto de la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley 3225 y su reglamento. Y ahí lo que tenemos es el proceso de contratación. Vamos a hablar primero rápidamente del proceso de contratación, ¿no? Es un procedimiento para contratar un bien, contratar un servicio que tiene tres fases claramente determinadas, ¿no? La programación y actuaciones preparatorias, la fase de selección y la ejecución contractual. Y ahí vamos a ver que las actuaciones preparatorias individualizan ya la contratación, ¿no es cierto? Se determina la necesidad, se incluye en el plan anual de contrataciones, el expediente de contratación, se designa el comité de selección y se elaboran los documentos del procedimiento, o sea, es decir, las bases, ¿no? Posteriormente, una vez que ya se convoca el procedimiento, comienza la fase de selección que termina con ya la suscripción del contrato, con el perfeccionamiento del contrato. Y ahí comienza ya la tercera fase, que es la fase de ejecución contractual en la que nos vamos a encontrar en este webinar, ¿no? Entonces, tenemos que encontrarnos o tenemos que situarnos claramente en qué momento estamos viviendo. Estamos viviendo un estado de emergencia. Ese estado de emergencia está vigente desde desde el 15 de marzo del 2020, nos obliga a tener un aislamiento social obligatorio. ¿Mm? Y si bien en esta diapositiva van a ver que se ha ido prorrogando constantemente hasta el día de hoy, la última prórroga está hasta el 30 de junio de este año. Entonces, ya estamos en esta situación desde el 15 de marzo de este año. Vamos a ver que ya en el tema de la contratación pública, este estado de emergencia ha tenido como consecuencia que mediante resolución 01-2020-F54.1, el 16 de marzo, o sea, el día siguiente, se suspenden los plazos de los procedimientos de elección y también, lo que nos importa actualmente, se suspende el plazo de perfeccionamiento del contrato. Inicialmente por 15 días. Sin embargo, ahí tenemos una primera disquisición que realizar. No se suspenden todos los contratos. O sea, estamos hablando dentro del contexto de la ley de contratación. No se suspenden todos los contratos. No se suspende el perfeccionamiento ni la ejecución de todos los contratos. Sino que quedan algunos objetos de contratación que tienen que ver con el estado de emergencia. Como es el abastecimiento de alimentos, de medicinas, los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustible, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos y servicios funerarios. O sea, todos esos servicios no han sido suspendidos. Todos los demás objetos de contratación que no están en esta diapositiva, todos han sido suspendidos. Por lo tanto, vamos a ver que posteriormente, ya van saliendo varias resoluciones, ¿no? Van estableciendo nuevas prórrogas a esta suspensión de perfeccionamiento del contrato y del proceso de selección. Pero cada prórroga que se hace, por ejemplo esta que se realiza a través de la resolución 002-2020, establece ya concretamente bienes esenciales para preservar la vida y la seguridad de la población, bienes e infraestructura pública, aun cuando no se encuentren relacionados con la pandemia. Es decir, ya a partir del 30 de marzo ya comienza también a implementarse los contratos, a ejecutarse los contratos que aunque no se encuentren relacionados con la pandemia, sí sirven para preservar la vida, la salud y la seguridad de la población.
y también bienes e infraestructura pública, estando en el estado de emergencia. La siguiente diapositiva, por favor. Después vemos que en sendas resoluciones directorales, la 3, la 4, la 5, la 6, hasta la 5, perdón, se prorroga el plazo de suspensión hasta el 24 de mayo, ¿no? Sin embargo, antes que vence ese plazo del 24 de mayo, ya el 14 de mayo sale la resolución directoral 06, donde se reinician los plazos del perfeccionamiento de los contratos, así como los procedimientos de selección. Se reinician, o sea, hasta el 14 de mayo, si bien es cierto, estamos en un estado de emergencia que sigue durando y va a durar posiblemente algunos meses más, sin embargo, a nivel ya de contratación pública, los plazos, tanto de los procedimientos de selección como de perfeccionamiento del contrato, se reinician a partir del 14 de mayo. Pues tenemos esa fecha. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a explicar un poco la parte teórica para después cómo engarzamos con la parte práctica de lo que está sucediendo en este estado de emergencia, ¿no? Cuando la buena pro se otorga, es decir, cuando sale el resultado del procedimiento de selección, sea una licitación pública, sea un concurso público, sea una licitación simplificada, tenemos que esperar un plazo determinado para que la buena pro quede consentida, ¿no? Cuando la buena pro queda consentida. ¿Qué significa que la buena pro queda consentida? Que ningún participante opositor interpone un recurso de apelación dentro del plazo de 5 o de 8 días hábiles, dependiendo del objeto de contratación, y por lo tanto se entiende que la buena pro ha quedado consentida, es decir, que ha quedado firme. O también podría ser el caso de que, habiéndose presentado un recurso de apelación, este se haya declarado infundado o improcedente, y por lo tanto la buena pro ha quedado administrativamente firme. Entonces, en esos dos casos, comienza a correr un plazo desde que se registra el consentimiento de la buena pro en el SEACE, en el Sistema Electrónico de Acciones del Estado. Entonces, ese registro obliga tanto al postor ganador como a la entidad a lo que se llama la obligación de contratar, ¿no es cierto? Determina la contratación. Sin embargo, como lo establece en la diapositiva que están viendo, la entidad puede negarse a contratar en 3 casos puntuales. Cuando hay un recorte presupuestal objeto de la convocatoria, cuando hay una norma expresa, cuando desaparece la necesidad. Esto, claro, debe estar acreditado debidamente. ¿Cuál va a ser la consecuencia de la negativa justificada de la entidad? No se podrá convocar el mismo objeto contractual durante el ejercicio fiscal, salvo que se trate de una falta de presupuesto, ¿no? Entonces acá tenemos el primer tema, que tiene que ver con el estado de emergencia que estamos viviendo y el tiempo de extensión del plazo de perfeccionamiento del contrato. Entonces, el perfeccionamiento del contrato propiamente dicho comienza cuando se registra el consentimiento de la buena. Que no se registre no corre ningún plazo. Y como hemos visto en el caso anterior, entonces podría ser que la entidad se niegue a la suscripción del contrato de forma justificada por la falta de presupuesto. Y podría haber muchas entidades que estén en esta situación actualmente, debido a que seguramente esos, digamos, esos fondos que estaban previstos, que tenían certificación de crédito presupuestario y por tanto se convocó el procedimiento, actualmente, antes de proceder a la firma del contrato, al perfeccionamiento del contrato, podría haber ya que se haya utilizado para justamente la situación de emergencia, la emergencia sanitaria en la que vivimos. Entonces, podría haber ese caso, por ejemplo, ¿no? Entonces, la entidad sí tendría el sustento para dejar de perfeccionar el contrato. Ahora, nosotros sabemos que el perfeccionamiento del contrato siempre se realiza por escrito. Estamos dentro de un contexto de un contrato administrativo. Ahora, en caso de que el monto sea menor o igual a 100.000 soles,
entonces podría, porque no es obligatorio, podría formalizarse con una orden de compra o una orden de servicio. En ambos casos, el órgano encargado de las contrataciones tiene la obligación de registrar en el SEACE dichos contratos o órdenes en un máximo de 10 días. ¿Cuáles son los requisitos para perfeccionar el contrato? La copia de vigencia del poder, el documento, copia del DNI de los postores o los poderes de los representantes legales, la garantía de fiel cumplimiento, esto es muy importante, la garantía de fiel cumplimiento, que representa el 10% del contrato original y tiene que estar vigente hasta la recepción de la prestación del contratista. Otro requisito es el código de cuenta interbancaria, en caso que se trate de un proceso por paquetes, en paquetes, el precio de cada bien o servicio que integran el paquete, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y en caso de que se trate de un consorcio, si el postor ganador es un consorcio, los integrantes, el representante común, domicilio común, etcétera, ¿no? Todo lo que figure en el contrato de consorcio. Muy bien. Entonces sabemos que existe la obligación de contratar desde que se consiente la buena pro, que queda administrativamente. Muy bien. Entonces avancemos con el procedimiento de funcionamiento del contrato. Tenemos 8 días hábiles, o el postor ganador tiene 8 días hábiles, desde que se registra en el SIAS el consentimiento de la buena pro, ojo. No es de que se consiente la buena pro, sino desde que se registra el consentimiento. Eso hay que aclararlo. Entonces, en esos 8 días hábiles, el postor ganador debe presentar la documentación completa y conforme, ¿no? ¿Qué pasa si en ese plazo no lo presenta? No presenta ninguna documentación. Entonces, la consecuencia va a ser que pierde la buena pro. Y posteriormente será seguramente sancionado por parte del Tribunal de Contrataciones del Estado si es que no hubo justificación para no presentar esa documentación y suscribir el contrato. Una vez que ya se presenta la documentación, la entidad tiene 2 días hábiles para observar o para suscribir el contrato. En caso de que tenga que observar la documentación, puede otorgar un plazo hasta de 4 días hábiles para subsanar los requisitos. En caso de que se tenga que subsanar los requisitos y se cumpla con subsanar los requisitos, entonces se debe suscribir el contrato en un plazo máximo de 2 días hábiles. Entonces, ese es todo el procedimiento de lo que viene a ser el perfeccionamiento del contrato, ¿no? Ya decíamos que si la entidad no perfecciona el contrato, el postor puede darle plazo hasta de 5 días hábiles, ¿no? Eventualmente, entonces pierde la buena pro y finalmente. Muy bien. Entonces, viene la primera interrogante. Si se ha suspendido el plazo para el perfeccionamiento del contrato, algunos contratos, entonces la entidad tiene que tener claro qué bienes y qué servicios, a qué objetos contractuales deberían haber continuado con su proceso de contratación y qué bienes y servicios o qué objetos de contratación específicamente estaban suspendidos. Entonces, como hemos leído anteriormente, existen bienes y servicios que por sus características eran necesarios que se sigan contratando durante la pandemia, durante la emergencia sanitaria. Pero había otros que no. Entonces, esa es la primera disquisición que hay que hacer, que ese bienes y servicios sí estaban dentro del contexto de lucha contra la pandemia y que por lo tanto tenían que continuar y no se habían suspendido los procesos de contratación y por lo tanto el perfeccionamiento del contrato, y otros bienes y servicios que sí estaban en esa situación. En el caso de los segundos, es decir, los que no podían
continuar con el proceso de contratación, entonces viene la pregunta, ¿en qué momento del perfeccionamiento del contrato, en qué momento del perfeccionamiento del contrato se produjo, digamos, la declaratoria de estado de emergencia? Es decir, ¿en qué momento del procedimiento de contratación estaba el día 16 de marzo? Entonces, un poco para simplificar las cosas, es como que se hubieran tenido hasta el 14 de mayo días inhábiles. Ustedes saben que los plazos para el perfeccionamiento del contrato corren en días hábiles. Entonces, lo más práctico es simplemente entender que el 15 de, desde el 15 de marzo hasta el 14 de mayo ha habido días, deben ser considerados para los efectos del perfeccionamiento del contrato días inhábiles. Entonces, dependiendo en qué momento me encontré durante el perfeccionamiento del contrato, si había ya presentado la documentación, si todavía no había vencido los 8 días hábiles, o estaba en el proceso para subsanar las observaciones que me habían formulado y en el plazo que me habían otorgado, o en el momento en que ya se había subsanado las observaciones, todavía estaba en el plazo para la firma de contrato, esos 2 días hábiles. Entonces, la idea es retomar desde ese momento y considerarlo a partir del 15 ya de abril como, perdón, 15 de mayo como un día hábil, a partir de ahí, ¿no? Eso referente al perfeccionamiento del contrato, que creo que generalmente no genera muchas dudas. El problema va a ser con el tema de la ejecución del contrato. Y en el caso de la ejecución del contrato, como vemos en esta diapositiva, el OCE sacó un comunicado, el 05, y en ese comunicado establece algunas cosas interesantes. Una de ellas es que el estado de emergencia constituye una situación de fuerza mayor que puede afectar vínculos contractuales tanto del contratista como de la entidad. Se reconoce eso. O sea, la situación en que se vive la obligatoriedad de movilización social determina una situación de fuerza mayor. Entonces, es muy importante ese tema. El estado de emergencia constituye una situación de fuerza mayor, con todos los conceptos, y ahí no hay ningún tipo de duda de nada. Ahora, entiendo que podría ser que esta situación de fuerza mayor se genere en determinadas relaciones contractuales como en otras no. Ya hemos visto que determinados bienes y servicios que su proceso de contratación, incluyendo la ejecución del contrato, no se ha interrumpido por ser bienes y servicios esenciales para la lucha contra la pandemia, contra la emergencia sanitaria, ¿no? o con bienes o servicios conexos. Entonces, por eso es que el OCE se pone en esa situación. En caso de que el aislamiento y movilización social impida la ejecución oportuna y o cabal de las prestaciones de bienes y servicios, es derecho del contratista a solicitar ampliación del plazo del contrato. Entonces, ahí nos ponemos en la situación siguiente, ¿no? En el sentido de que el aislamiento o inmovilización social puede o no puede impedir la ejecución oportuna. O puede haber casos en los cuales, por ejemplo, yo presto el servicio de mantenimiento de un programa informático y el mantenimiento lo hago de forma remota. Entonces, como lo hago de forma remota, ¿me están escuchando? Porque hay algunos he visto que no, me dicen que no escuchan. Karina, ¿se me está escuchando? Sí, se escucha perfectamente. Ahí, porque como estaba viendo algunos chats de gente que me decía que no se escuchaba. Bueno, No, sí, bien, sí se escucha. Sí. continúo entonces. Muy bien, entonces, estábamos hablando de el caso de ampliación del plazo del contrato, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a ser posible ampliar el plazo de contrato? Cuando haya habido situaciones en las cuales no se podía seguir ejecutando el contrato.
Pero ya les decía, por ejemplo, tenemos el caso de un mantenimiento de un programa informático que se hace en forma remota, entonces por ahí no tendría que haber ningún tipo de problema, ni que tendría que ampliarse el plazo para nada, porque la obligación se sigue cumpliendo de forma remota. ¿Mm? Pero si, por ejemplo, tendríamos casos en los cuales tendría que haber presencia del contratista en la entidad, entonces no podríamos hablar de que se está ejecutando el contrato, porque si no se puede movilizar a las personas, entonces, o a veces en muchos casos las entidades están cerradas, entonces no se podría cumplir con ese contrato, así de simple. ¿Mm? Entonces, por eso es que hay que ver cuál es la naturaleza del contrato y si es que existe una imposibilidad de ejecutar el contrato. De la forma como está determinado en las especificaciones técnicas o en los términos de referencia. ¿Mm? Ahora, una cosa interesante es también la figura de la solicitud de ampliación de plazo. ¿Está bien? Porque si nosotros vamos al reglamento de la ley de contrataciones, nos va a decir que la ampliación de plazo se presenta una vez finalizado el hecho generador del retraso, ¿no es cierto? Entonces, en otras palabras, cuando yo ya pueda, o a mí, o digamos, de acuerdo a la reactivación que se está generando en estos días, ya la empresa pueda funcionar y pueda llevar a cabo sus obligaciones. Entonces, cuando ya termine eso, eso significa que ya terminó el hecho generador. ¿Mm? Pero acá lo interesante de este comunicado es que el OCE establece que esta solicitud de ampliación de plazo se puede presentar aun cuando el plazo del contrato haya vencido. Ojo, haya vencido, porque uno dice, ¿cómo voy a ampliar el plazo de un contrato que ya venció? Lo que pasa es que el reglamento dice bien claro que la solicitud de ampliación se presenta dentro de un determinado plazo. ¿Mm? Vamos a ver más adelante, un poquito adelantando las diapositivas, que son 7 días hábiles siguientes a la notificación de aprobación del adicional o de finalizado el hecho general atraso o paralización. Y no hace ninguna diferencia entre que si la solicitud de ampliación de plazo tiene que ser antes o después de haber terminado el contrato. ¿Mm? ¿Correcto? Entonces, regresando al comunicado, entonces tenemos este tema. ¿Mm? La ampliación de plazos es una salida a esta situación que tenemos actualmente. Sigamos leyendo el comunicado. También las partes pueden pactar la suspensión del plazo de ejecución del contrato hasta que cese la situación de fuerza mayor o sus efectos. Puede acordar igualmente la prórroga de tal suspensión, o sea, continuamente. O sea, en un primer momento puede ser por una determinada cantidad de tiempo y después, si la situación persiste, se puede prorrogar esa suspensión. Entonces, acá tenemos la figura de la suspensión del plazo de ejecución del contrato, que es una figura relativamente nueva. Se aplicaba para el tema de ejecución de obras, pero no para bienes y servicios. Entonces, es muy interesante que el reglamento haya incluido también la suspensión del plazo de ejecución del contrato en caso de bienes y servicios. Pero, acá muy importante es el tema de que la suspensión tiene que ser acordada. ¿Mm? La suspensión tiene que ser pactada, tiene que ser acordada, es decir, tiene que haber un acuerdo entre la entidad y el contratista. Y ahí tenemos un primer problema, ¿cómo formalizamos ese acuerdo? ¿No? ¿Cómo formalizamos ese acuerdo? Si imagino que las mesas de partes de la entidad en forma presencial no se están atendiendo. Entonces, en algunas ciudades han determinado que exista una mesa de partes virtual, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos un problema, porque ¿cómo se
¿cómo se plasma la suspensión? Que se redacta un documento y se envía al correo y lo firma y se lo envía al correo del proveedor, y el proveedor lo que hace es firmarlo y después se lo remite en un PDF a la entidad, y la entidad después lo firma y después lo remite, y eso ya tenemos un acuerdo. Pues podría ser una manera. Creo que es una manera inteligente de poder generar un acuerdo, porque esperar a que todo esto termine para recién hacer la suspensión no es lo más conveniente. Lo más conveniente es que se pueda suspender durante, durante la situación. Entonces, ¿qué significa suspensión del plazo de ejecución del contrato? Que ya no necesito ampliar el plazo, simplemente se queda suspendido, simplemente no corre ningún plazo. ¿Mm? Después, el mismo comunicado establece que si se puede continuar ejecutando el contrato, la entidad debe comunicar al contratista por correo electrónico para coordinar las prestaciones si es posible. De lo contrario, el contratista tiene derecho a solicitar la ampliación de plazo. Muy bien. Entonces, esa es otra salida. Una primera salida es la ampliación de plazo. Una vez terminada ya la situación de que no permita al proveedor cumplir con sus obligaciones, la otra posibilidad es que se pueda suspender el plazo de ejecución, es un segundo camino. Ahora, también puede haber otro camino, que no es el camino muy aconsejable, pero podría ser el caso que se tenga que resolver el contrato, porque simplemente las prestaciones no se pueden ejecutar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tenía contratado un servicio de coffee break, de refrigerio, en una fecha determinada, para un evento determinado? Por ejemplo, la entidad quería hacer un evento de capacitación, había contratado un servicio de coffee break. Entonces, ¿cómo hacemos? Es claro que no se va a poder llevar a cabo ese servicio. Entonces, ¿cómo? ¿Vas a pedir una ampliación de plazo para qué? ¿Para cuándo? ¿Mm? Si seguramente era ese momento y seguramente durante todo el año no se van a poder llevar a cabo capacitaciones presenciales. Entonces, ¿para qué va a servir el coffee break? ¿Mm? Entonces, ahí no tienen una causal para resolver el contrato. Entonces, ese es un tercer camino, ¿no? La resolución del contrato. Pero miren lo que dice, qué interesante lo que dice este comunicado del OCE. Se invoca a las entidades y contratistas a observar el principio de equidad consagrado en la ley, según el cual las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad. Entonces, miren ustedes, esto es algo muy, pero muy importante. Equivalencia y proporcionalidad. Y yo tengo entendido que se han estado cometiendo algunos abusos en todo este tema. Por ejemplo, conozco del caso de una empresa, un proveedor, que le vendió cámaras de video a una entidad, pero cámaras de video a una entidad a nivel nacional. Obviamente el proveedor tiene su domicilio en un determinado lugar, en este caso en Lima. Entonces, este contrato de venta de cámaras de video incluye también una parte, una prestación accesoria que es el mantenimiento preventivo y correctivo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se han malogrado algunas cámaras de video. Entonces, le han dicho al contratista que tiene que ir a cambiar las cámaras de video. Entonces, la pregunta que hago yo, ¿y cómo puede hacer el contratista para cambiar las cámaras de video si están en varios lugares del Perú? Si no puede viajar. ¿Mm? Si los vuelos en avión, en muchos casos hasta terrestre, hasta el transporte terrestre están limitados. ¿Cómo hace? ¿Cómo le obligas al contratista a cumplir con su obligación, que es clarísimo que es su obligación, su garantía, ¿no? Del mantenimiento correctivo? Es decir, si se malogra algo, tendría que ir a arreglarlo. Si lo puede hacer, lo ha estado haciendo en algunos casos
o en otros contratos de forma remota. Si se puede hacer en forma remota, perfecto. Pero si no se puede hacer en forma remota, ¿cómo obligas al contratista a viajar? Entonces van a haber varios imposibles jurídicos que se vayan presentando en el camino. Por eso es muy importante esta reflexión de el principio de equidad. ¿Mm? Porque si no, después, ahora, ¿qué va a pasar posteriormente también con las empresas que comiencen a trabajar? ¿Mm? Que ya comiencen a tener autorizaciones para poder desempeñar sus actividades. ¿Con qué se van a encontrar cuando retomen sus obligaciones contractuales? ¿Mm? Van a tener que cumplir varios protocolos. ¿Quién va a asumir esos protocolos? ¿Mm? El OCE ha sacado directiva, y también hay un decreto supremo al respecto, de reactivación de obras públicas. Y ahí establece una serie de medidas a nivel de costos directos y también de gastos generales. Pero esa directiva no es aplicable para los bienes y servicios. Entonces, ¿cuántas solicitudes o cuántos adicionales se pueden generar? Entonces ahí viene la pregunta, ¿se puede hacer un adicional? ¿Mm? En estas circunstancias se pueden hacer adicionales para cumplir con los protocolos? La situación del protocolo no es una situación de fuerza mayor, no es una situación que desequilibre económicamente el contrato, porque el reglamento dice que se tiene que guardar un equilibrio económico-financiero. ¿Mm? Estaríamos yendo contra ese equilibrio económico-financiero. Podríamos tener figuras que se podrían aplicar de excesiva onerosidad de la prestación. ¿Mm? Existen algunas interrogantes, ¿no? Cuando hablamos de la suspensión del contrato, el reglamento dice claramente cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la ejecución de las prestaciones. Estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución contractual hasta la culminación de dicho evento. Yo creo que se aplica claramente. En muchísimos casos se va a aplicar claramente. En la medida que el contratista no pueda cumplir con su obligación por restricciones de tipo de aislamiento social y de autorizaciones, etcétera, entonces no podrá, tendrá que necesariamente suspenderse. Pero ¿qué va a pasar si la entidad no quiere firmar la suspensión? ¿Mm? Entonces todo eso va a generar seguramente muchas controversias. Yo creo que si las cosas no se aclaran muy bien, va a haber muchas controversias. ¿Mm? Dice, no se reconocen mayores gastos generales o costos directos según corresponde al objeto de contratación, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión. Y este es un tema bien, bien casuístico, ¿no? O sea, tendremos que ver caso por caso. ¿Cuáles son esos gastos generales y costos directos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión? ¿No? Es un tema que tenemos que tratar, ¿no? Después otro tema son las penalidades. Penalidades, ¿vamos a aplicar penalidades o no vamos a aplicar penalidades? ¿Mm? Yo entiendo que las penalidades solamente se van a aplicar si hay un retraso injustificado. Entonces habrá que ver caso por caso si es que se considera un retraso justificado o injustificado. ¿Mm? Por ejemplo, si yo tenía en este caso un contrato de mantenimiento que tenía, o un soporte técnico que tenía un tiempo de respuesta máximo, y me van a aplicar penalidad porque no respondo en ese plazo, entonces tendríamos que analizar si es que podía o no podía responder. ¿Mm? Entonces, todas estas cosas son cosas que se van a presentar en la práctica. ¿Mm? Tanto la penalidad por mora como la penalidad de otras penalidades. Por ejemplo, me pregunto, ahora muchas entidades están diciendo, para poder enviar por ejemplo, yo tengo que entregar un informe, soy un consultor y tengo que entregar un informe, pero ese informe tiene un plazo, ya, muy bien. Yo lo debería presentar en la BC partes de la entidad, muy bien, presencialmente, así dicen mis términos de referencia, ¿no? Y el contrato. Sin embargo, al momento
de querer presentarlo, me doy cuenta que tengo una imposibilidad jurídica. No existe la mesa de partes presencial, no está atendiendo. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? ¿Mm? Dicen, muy bien, la entidad ha establecido una mesa de partes virtual. Muy bien. Entonces, la mesa de partes virtual tiene requisitos, pero a veces, muchas veces, el contratista no sabe qué requisitos son. Entonces, finalmente se presenta el documento y después te lo observan. Acuérdense ustedes que el hecho de observar el documento no significa que no se presentó el informe. Observar me refiero a observar, es decir, no te lo recibo, porque la mesa de parte virtual pueden hacer eso, simplemente no cumplen los requisitos que yo pido para recibirlo en forma virtual, por lo tanto, no te lo doy por presentado. Entonces la pregunta era, si en el último, ¿hay penalidad o no hay penalidad? ¿No? Entonces, ¿por qué tendría que penalizar a un constructor que presenta un informe en forma virtual si no cumple los requisitos que pide la entidad para efectos de poder recibir? ¿Mm? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, o sea, porque claro, tú puedes entender que si presentas un informe y no cumple con los términos de referencia, entonces hay un plazo para que puedas subsanar y te tiene que dar ese plazo. Pero en el caso de que no lo presentes, pero te lo rechace en la mesa de partes virtual, entonces, ¿va a haber penalidades o no va a haber penalidades? ¿Mm? Entonces, es todo un tema. ¿Mm? La resolución del contrato, finalmente, ¿no? Dice que puede ser por caso fortuito o fuerza mayor. A mí me queda clarísimo que el estado de emergencia es un caso de fuerza mayor, en casi todos los casos, salvo que las actividades que realiza el proveedor están totalmente autorizadas, ¿no? ¿Mm? Entonces, ahora, puede ser que muchas entidades resuelvan los contratos por decir, ya, bueno, no me lo entregó a tiempo, entonces yo le aplico la penalidad. Oye, pero también tienes que pensar como funcionario en la entidad hasta qué punto podía entregarte. Entonces tú tienes que ver la viabilidad. ¿Mm? ¿Qué pasa si tenía que venir el bien por avión y los vuelos están cerrados? ¿Cómo hago para cumplir con esa obligación? ¿No? Y así, y así podemos hacer muchos casos. Entonces, hay que ser muy finos en todo este tema y sobre todo, creo que la recomendación del OCE es bien clara, ¿no? No vulneres el principio de equidad. ¿Mm? No vulneres el principio de equidad. He visto que hay entidades que están suspendiendo los contratos en forma unilateral. Eso no se puede hacer, porque es bien claro el reglamento que establece que se debe acordar, que se debe pactar la suspensión. ¿Mm? Finalmente, la resolución de contrato puede llevarte al pago de daños y perjuicios. Ese es un tema que seguramente va a ser materia de muchas controversias. ¿Mm? Oye, ya te resolví el contrato muy bien, pero ¿hay daños y perjuicios o no hay daños y perjuicios? Entonces, yo creo que va a haber en los próximos meses bastantes solicitudes de conciliación y arbitraje, ¿no? Entonces, y finalmente, la gran pregunta es cómo el sistema de control va a manejar todos esos temas. Va a establecer responsabilidades de los funcionarios por no haber resuelto contratos, por no haber suspendido, por haber otorgado ampliaciones de plazo, ¿no? Es todo un tema. Y ahora sí, quisiera ver qué preguntas tienen. Nosotros somos una empresa de Lima, pero instalamos un ascensor para discapacitados en Huancayo. La recepción se efectuó en diciembre, antes del inicio de la declaratoria de emergencia, y nos cancelaron el servicio al 100%. Nuestra propuesta incluía 3 mantenimientos bimensuales gratuitos posterior a la recepción. Efectuamos el primero en febrero y han quedado pendientes los 2 restantes. ¿Qué correspondería hacer? Correr el cronograma de los mantenimientos pendientes por los 4 meses que no hubo actividad económica, o efectuar los mantenimientos en una semana, por ejemplo, para cumplir con la cantidad de estos. ¿Puedo solicitar A el ver, pago de un adicional por el incremento del costo de los protocolos, EPP, transporte, etcétera?
Vamos a analizar el tema, ¿no? Ustedes son una empresa que vende un ascensor, pero que dentro del contrato establecen prestaciones accesorias, ¿no? Las prestaciones accesorias son los mantenimientos bimensuales. Muy bien, entonces, como tienen mantenimientos bimensuales, ya entregaron en diciembre, ya han hecho un primer mantenimiento que es en febrero, entonces cada 2 meses se supone que el ascensor tiene un determinado desgaste por su uso y para esos efectos es establecido que sea bimensual el mantenimiento, ¿no? Entonces, en este caso sería marzo y abril. Pero sucede que en marzo y abril, por la situación de emergencia, el uso del ascensor ha sido muy, pero muy restringido. Entonces, aplicando esa lógica, entiendo que el mantenimiento debería realizarse cuando exista el tráfico necesario para poder justificar un mantenimiento, porque si el ascensor ha estado paralizado y casi no se ha utilizado durante esos 2 meses, ¿cuál sería el sentido de hacer el mantenimiento en esos 2 meses? Entonces yo entiendo que la situación, creo yo, que debería ser primero una suspensión de plazos, ¿no? Acordar con la entidad una suspensión de plazos hasta que la propia entidad determine cuándo se tiene que hacer el mantenimiento, ¿no? Entonces, si se suspenden los plazos, no hay penalidades, no hay obligaciones de uno del otro, entonces, por lo tanto, ahí lo que correspondería sería que se reanude posteriormente cuando la entidad lo considere conveniente, una vez suspendido. Pero acuérdense que la suspensión es un acuerdo. ¿Mm? Ahora, si la entidad se niega a suspender, a no firmar ese acuerdo, a no suspender el plazo, entonces lo que correspondería sería una ampliación de plazo. A ver, Aldo Castilla me pregunta, a ver, Aldo. Doctor, buenas noches. Ante la imposición de una penalidad por parte de la entidad y no se haya solicitado esta controversia a través de la conciliación o el arbitraje dentro del plazo previsto por la ley de contrataciones, ¿qué vía habilitado tengo a efecto de hacer valer mi derecho? Bueno, frente a una penalidad, siempre tienes la posibilidad de recurrir a la conciliación y al arbitraje. Si el contrato está con el nuevo reglamento, con el nuevo reglamento, nueva ley, estamos hablando de un plazo de 30 días hábiles, ¿no? Desde que te comunicaron la penalidad. Entonces, si no has recurrido a la conciliación o al arbitraje en ese plazo, entonces ya ha quedado, ya es un plazo de caducidad, por lo tanto ya no podrías recurrir a esa, a solucionar la controversia a través de la conciliación y el arbitraje. ¿Qué te quedaría? Tal vez recurrir al Poder Judicial, pero te van a decir no, pero debiste llegar a un arbitraje. Tengo entendido que si no has podido hacerlo dentro de ese plazo de 30 días hábiles, habría que ver también, ojo, ten cuidado una cosa, los plazos de los procedimientos arbitrales y, y en general de la conciliación también ha estado suspendido, dependiendo si era un arbitraje institucional, un arbitraje ad hoc, o si era también una conciliación. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta al momento del cálculo. Puede ser que tal vez el plazo no haya vencido, ¿no? ¿Por qué? Porque se están contando, o sea, consideran que cuando está suspendido los plazos es como si fueran días sin algo, o sea, no corre ninguno de esos plazos. A ver, Percy Carcheri, buenas noches. En el caso del servicio de vigilancia existen recomendaciones por parte de los especialistas en salud y trabajo sobre la realización de las pruebas de descarte frente al COVID por parte del contratista, teniendo en cuenta que el servicio es un servicio que nunca se dejó de prestar. ¿Cuál es la? A ver, lo que va a pasar es que, claro, pues los protocolos determinan que tienen que haber pruebas, ¿no? Pruebas de descarte frente al COVID. Entonces, les decía, eso es parte de los costos directos, es parte de los gastos generales que tiene que asumir el contratista. En el caso de obras han determinado un procedimiento, ¿no? Para ver qué es lo más justo. Sin embargo, en el caso de bienes y servicios no hay. Entonces, por eso digo, ¿qué pasa si el contratista quiere cobrarlos? ¿Qué pasa si se genera una controversia respecto a eso, ¿no? Entonces, eso es un tema que todavía no está resuelto. Doctor, ¿cómo se hace con las prestaciones accesorias como mantenimientos preventivos urgentes en caso de vehículos para la municipalidad, por ejemplo? A ver, José Alonso Cerquén me pregunta esto.
Entonces, en este caso, hay que ver si las prestaciones accesorias primero son prestadas por un proveedor que está autorizado para realizar sus actividades, porque no todos los proveedores del Estado están ahorita autorizados para realizar sus actividades, dependiendo de qué rubro se encuentren. Entonces, si se encuentran autorizados, entonces deberían llevar a cabo el mantenimiento preventivo. Pero si no están autorizados, entonces, ¿cómo es posible que le pidan algo que no lo pueden cumplir simplemente? Entonces, hay que, por más que sea urgente, como tú me dices en el caso de los vehículos, igual tiene que haber una forma de viabilizar esa situación. ¿Mm? Si yo soy un taller que no tengo autorización para abrir, para prestar servicios, ¿cómo presto el servicio? Entonces, es una situación en la cual posiblemente lo que corresponde es una ampliación de plazo. Una entidad del Estado contrata a un estudio de abogados para que se encargue del patrocinio en procesos judiciales. Iniciado el estado de emergencia y suspendidas las actividades del Poder Judicial, la entidad ha notificado al estudio suspendiendo el contrato de manera unilateral. ¿Es legal? Tener en cuenta que el servicio de patrocinio es legal. A ver, si la figura que han utilizado, ¿no? Ahora, siempre acuérdense que todo lo que estamos hablando estamos dentro de la ley de contrataciones, es decir, contrataciones iguales, perdón, contrataciones mayores a 8 UITs. Ojo, contrataciones mayores a 8 UITs. ¿Mm? Si estamos en ese contexto, entonces la entidad está actuando en contra del principio de equidad, porque no puede suspender las actividades, no puede suspender el contrato de manera unilateral, eso no existe. Eso es ir contra el reglamento. El reglamento habla claramente que se debe acordar. El comunicado del OCE dice claramente que se debe acordar. Es una decisión bilateral, no es una decisión unilateral. ¿Mm? Hay varias preguntas sobre los protocolos. Si las entidades van a reconocer los costos adicionales, seguramente va a ser materia de controversias y veremos cuando se vayan resolviendo las primeras controversias qué posición se fija, ¿no? No sé si el OCE, por ejemplo, saque una directiva respecto a eso, porque ha sacado una directiva sobre reanudación de obras, pero en el caso de bienes y servicios no se sabe. Me pregunta Mía Gutiérrez, me pregunta, ¿cualquiera de las partes puede solicitar la suspensión? Sí, definitivamente cualquiera de las partes puede solicitar la suspensión. En la medida que es un acuerdo, cualquiera de las dos puede solicitar la suspensión. Acuérdense que tiene que formalizarse necesariamente en un documento. Tiene que formalizarse necesariamente en un documento que establezca hasta cuándo se da la suspensión. Y esa suspensión a su vez también se puede prorrogar. Silvana Bazán me pregunta, en el caso de las contrataciones iguales o menores a 8 UIT, ¿la suspensión del plazo no sería aplicable entonces? Pues hay varias entidades que toman la suspensión del plazo para toda contratación sin importar el monto. Sí, yo creo que sí, porque ojo que el comunicado del OCE no hace diferencia entre, o sea, no hace mención a un artículo especial del reglamento, porque si sería mención a un artículo especial del reglamento, estaríamos pensando que sí no se aplica para las contrataciones menores y iguales a 8 UITs, pero no tenemos que diferenciar si el comunicado no lo diferencia. Entonces se entiende que esa función es aplicable para todas las contrataciones, sean iguales o menores a 8 UITs, y la suspensión se puede dar. Aplicaría silencio administrativo. Yo creo que el silencio administrativo en esta situación no se aplicaría. No es porque yo le pido algo y la entidad no me contesta nada y por lo tanto adquiere un silencio administrativo positivo o negativo, ¿no? Pues, ¿qué más por acá? Prueba de descarte, prueba de descarte. A ver, una empresa que vende eventos masivos como fiesta de graduación y en el contrato se acordó fecha en el cual iba a ser el 22 de mayo, lo que no se llevó a cabo justamente por la pandemia. La empresa nos quiere poner una penalidad porque no se llegó a concretar esa fecha. Y si bien es cierto, el Estado dijo que este año no habrá ningún evento de este tipo, ¿qué se podría hacer en este caso? O sea, primero la empresa no puede aplicar penalidad, no existe esa figura. O sea, quien aplica la penalidad es la entidad, salvo que se entienda que la entidad es una empresa, ¿no? En el caso de Thalía Johanna Zulueta. No sé si se entienda que
cuando se habla de una empresa, a ver, confírmame, Talía, ¿es una empresa del Estado o es una empresa privada? Porque si tú me estás hablando como entidad, entonces nunca un proveedor puede aplicarte penalidad. Lo máximo que va a poder es llevarte un arbitraje y cobrarte una indemnización por daños y perjuicios. Pero esa indemnización de daños y perjuicios no se puede dar en la medida en que sea imposible que se cumpla la obligación. Tampoco es, también a su vez, como el proveedor se basa en razonamientos de tipo de fuerza mayor para efectos de no cumplir con una determinada obligación porque no se la puede cumplir, igual también es el caso de la entidad. Una empresa privada nunca puede aplicar penalidad, no existe esa, porque la penalidad solamente puede ser descontada de los montos que paga al proveedor y quien paga la entidad. Lo que sí puede hacer una empresa privada es presentar una demanda de arbitraje, una solicitud y después una demanda de arbitraje, en las cuales una de las pretensiones sea el pago de indemnización. Eso sí existe, pero tiene que seguir todas las formalidades establecidas, ¿no? A ver, Héctor Mujica me pregunta, si la entrega del bien debió hacerse el 16 o 17 de marzo y esta no se pudo hacer por la declaratoria de emergencia antes de entregar, hay que solicitar una ADP. ¿Qué cosa es ADP? Una vez que se termine la emergencia. Bueno, si un bien tenía que entregarse en un plazo determinado, el día 15, el día 16 o el día 17, entonces en la práctica es como que si hubiera sido un día inhábil, porque si no tengo cómo entregarlo, entonces ¿cómo puedo cumplir con esa obligación? Entonces se entiende como que es un día inhábil. Entonces el día que yo puedo darlo, se considera como cumplido el día hábil siguiente, como es en el Código Civil. Cuando es en un día inhábil, entonces se considera cumplida la obligación al día hábil siguiente. Si bien es cierto, no se ha declarado que sean días inhábiles, sin embargo, ese razonamiento es totalmente válido, ¿no?